Les decía que del libro Dignificación Femenina del maestro Israel Rojas, hoy tengo el gusto de compartir con ustedes dos capítulos, cuyos títulos son: el primero, la mujer y la religión, y el segundo, lo que significa la libertad de conciencia en la mujer. Empecemos con el primero, con la mujer y la religión. Introducción. La palabra religión se deriva de religare, que significa atar o unir. Fundamentalmente, sabemos que la religión es una y que las agrupaciones religiosas son las diversas facetas por las cuales la verdadera y única religión trasluce algo de su legítima manifestación. Porque religión, en su esencial significado, no son creencias sin fundamento, ni doctrinas frías, ni ritos mecanizados, ni mucho menos posturas o maneras un tanto hipócritas de ocultar nuestras grandes deficiencias morales, ni tampoco ha de ser el considerarnos santos o buenos ante los demás. Religión, en su profundo sentido, es la unión de cada quien con la causa primera y fundamental de su existencia, denominada Dios. Por lo tanto, para que pueda haber ese vínculo, imprescindiblemente tendrá que existir un mediador, y este no puede ser otro que aquel que sincrónicamente unifica tanto a los átomos como a las moléculas, a los seres, a los planetas, a los sistemas solares, etc. Siendo este mediador el verdadero amor, el amor universal y cósmico, es decir, el Cristo. La religión es indispensable para la mujer. La religión, tal como se entiende en el sentido real, es el sentido hondo y profundo del religare, volver a unir a la criatura con su creador, el hijo con la causa mater, que lo trajo a la existencia. Y es que, siendo la mujer causa mater de relativas creaciones, es una con la síntesis de todas las creaciones. La religión en el hombre renace en los momentos álgidos de su vida, cuando busca por natural impulso espiritual el rendir culto a su Virgen Madre, para que ella sea consuelo de su hijo. Y aún el joven, pleno de energías, lleno de poder y de humano orgullo, mira con veneración la figura simbólica de la Virgen Inmaculada y de la Virgen Madre, de tal manera que aún en estas mismas circunstancias es el espíritu. El sentido de la feminidad despierta en el varón las fuerzas vivas, los poderes íntimos de su psiquis, para que en él renazca de nuevo la confianza, para que surja el optimismo sano y el deseo de vencer en la existencia. La religión verdadera es la religión del amor, la que enseñó, practicó, vivió y predicó el divino Rabí de Galilea. Ella no tiene dogmas, no tiene postulados, no está fundamentada en argumentos, no ha sido estructurada por concilios, ni tampoco obedece a las opiniones de los hombres. La religión es el amor intenso y profundo que inspira las almas, que ennoblece la vida, que fecunda la existencia, que es caridad en el corazón de los que la experimentan. Es fraternidad en el sentido espiritual, es abnegación en las almas generosas y es bondad en los que saben sentirla. Es compasión en los que sienten el dolor humano, es veneración en los hijos que aman a la madre y es compenetración, fusión, amalgama, combinación y perpetuación de la vida, evolución de la forma y plenitud de la existencia.
El maestro Israel Rojas instruye: la mujer en sí misma es la religión. Ella resume todas las religiones. Las religiones existen gracias al misticismo de la mujer. Sin corazón femenino no habrían subsistido las religiones a través de los tiempos. La mujer adora la estatua a falta de un hijo, rinde culto a la imagen en ausencia de la realidad viviente. Jesús, el Cristo niño, inspira con la plenitud de su belleza física y de su estructura espiritual armonizada a la mujer virgen, a la mujer joven, a la mujer llena de ensoñaciones místicas. En cambio, la figura del crucificado inspira a la mujer madre, a la mujer sufrida, a la mujer que ha luchado en la existencia con dolores sin cuento que han asediado su vida. A esa mujer es el crucificado quien le da consuelo y fuerza en las amarguras de la existencia. Así, el corazón femenino sostiene el ideal religioso, y es que la religión, en el fondo, no es más que una manera de recoger nuestras almas en lo íntimo de nuestro ser, para sentir, para ser conscientes del fluir eterno de la vida, de la palpitación constante del ritmo universal, de la realización de ese superestado que ha sido llamado amor, el cual baña de dulce armonía a aquellos que saben aprovechar su cálida fluidez, su refrescante y divino aroma. El amor es lo que sublima la vida, lo que la embellece, lo que la espiritualiza, lo que la hace digna de vivirla. Mientras casi todas las mujeres acuden a los templos a cultivar el sentido místico del amor, los hombres van solamente atraídos por el encanto también místico de las mujeres, pues ellas encierran el sentido del amor. Son las mujeres las que decoran los templos, las que embellecen las procesiones y las que dan lustre a todas las fiestas de carácter religioso. Las religiones representan una necesidad psicológica para aquellas almas que son todavía incapaces de elevar su mente, de sublimar el alma y llevarla a internas regiones del espíritu y hacerla comulgar con el infinito. ¿Cómo se interpreta la religión? Para el poeta, el templo de Dios es la naturaleza toda. Para el artista, ese poder se reduce a la imagen que vive en su conciencia, a la que procura darle vitalidad con el pincel en el lienzo o con el cincel en el pedazo de roca, del cual va eliminando aristas hasta darle la gracia, la curva delicada donde parece que la vida encarna. Para el filósofo, el templo de Dios es, como para el poeta, la naturaleza en sus múltiples creaciones y en la perpetuación incesante de la vida. Para el hombre de ciencia, el aspecto cambia en apariencia, pero no en realidad, pues él hurga en las reconditeces, en la extrañez de la forma viviente, a ver si descubre la causa que le diera origen. Todos los seres humanos son religiosos. No quiere esto decir, por supuesto, que estén sometidos a cánones dogmáticos. Son religiosos porque todos, unos más, otros menos, saben sentir en lo hondo de su existencia la divina llama del amor. Pero, por sobre todos ellos, la mujer, que es la entraña misma de la existencia humana, es también la ansiedad amorosa en perpetua solicitud de nuevas creaciones, de expansión máxima y de sublimado amor. Los sacerdotes han solido dar el nombre de ateos
a aquellos seres humanos que por una u otra causa han dejado de concurrir a las ceremonias de carácter místico religioso. La palabra ateo quiere decir sin Dios, lo que resulta bastante curioso si analizamos detenidamente lo que son los diferentes estados anímicos del ser humano. No hay absolutamente ningún hombre o mujer que carezca de sentido místico, de sentido religioso. Lo único cierto es que no todos pueden comulgar con la parcializada idea que cada hombre o cada entidad religiosa puedan tener de Dios. Las religiones son motivo de tranquilidad, un anclaje para las almas débiles en medio de los duros oleajes de la existencia. Aún en los dominios de la mística, la mujer representa la fuerza de cohesión, la unión, la creación, la generación de nuevos estados, no solamente en el campo puramente físico de la cuestión, sino también en alto grado en el mundo espiritual. No siempre el arrebato místico de la feminidad obedece a una natural tendencia oculto hacia la imagen, pues en lo íntimo de todo ser se ama más a la vida que a las características de ella. Esta es la razón por la cual las estatuas de los dioses, figuras sin vida, formas sin espíritu, materia sin energía en estado activo, son reemplazadas placenteramente por algo viviente. Por eso, la mujer madre siente intuitivamente que posee más espíritu religioso adorando al niño en su cuna y cumpliendo con sus deberes maternales que yendo a visitar las frías imágenes de los templos donde el espíritu de la existencia nos muestra sus delicadas, sus tenues, sus sutiles manifestaciones a través de las formas que alimenta. Por eso, la mujer madre lleva en lo profundo de su naturaleza todo el sentido maravilloso y místico de la existencia al oficiar en el templo del hogar, donde todos sus intereses espirituales radican en esencia, presencia y potencia. Muy distinta es la situación psicológica de la mujer que no ha tenido la dicha, la fortuna, la gloria de haber sido coronada con la maternidad. La niña siente algún interés por visitar los templos, pues allí encuentra simbólicamente sublimado el sentido de la maternidad. Y la prueba de ello está en que la niña experimenta gran emoción al ver en el templo al niño en los brazos de la Madonna o en la cuna, según el caso, y porque también encuentra en el templo el ángel simbólico que acaricia sus ensueños llenos de pureza y de amor. Porque allí logra encontrar un lugar donde hacer que las fuerzas del amor latentes en su corazón se vayan desperezando gradualmente para que adquieran vigor y puedan convertirse un día en el manantial que alimenta su alma. Pero una vez llega la niña a la edad de la pubertad, cambia su estructura psicológica. No va al templo a encontrar sublimado el sentido de la maternidad en la Virgen Madre, sino que como virgen va a buscar allí las posibilidades de la maternidad. No el ángel simbólico que guardará sus sueños en la época de su niñez, sino al soñado ángel que calentará, que despertará, que incendiará su corazón de amor para vivir la placidez del sentido amoroso de la vida y poder pasar por los portales de la maternidad hasta el templo magnífico del hogar coronado de ensueños, donde un niño viviente despierta en ella todo el sentido amoroso que antes prodigara a la imagen mística del niño Jesús.
todo un poema, toda una apoteosis, toda una evolución y transformación psicológica se opera en el alma femenina al seguir en una forma abstracta, sutil e incomprendida los misterios simbólicos de la religión del amor que encarnan bellamente Jesús, el Cristo, José y María. También es la religión el ancla que salva de los oleajes de la existencia, que sostiene en las luchas amargas de la vida el corazón de la mujer, ayudándola a vencerse y a vencer para obtener el equilibrio espiritual necesario para la adquisición de esa armonía de la vida que se llama felicidad. La religión es esencial y necesaria para la mujer. A ello hemos de contestar que la religión en la mujer es el fondo mismo de su espiritualidad. Son una misma cosa, porque no es solamente religión la organización orgánica que administran unos hombres vestidos de mujer más o menos cultivados, más o menos ignorantes de las cosas de la vida. La religión, tal como es una elevación, una aspiración, un sentido profundo de la existencia que en los momentos de recogimiento nos hace comulgar con el infinito, estemos donde estemos. Y ya que el verdadero templo de Dios es la naturaleza viviente, teniendo a los astros por lámparas y al sol como magno candelabro de su luz, para este nuestro insignificante planeta, que comparado con los millones de mundos que ruedan en el cosmos, no es más que una insignificante migaja, una arenilla en las márgenes del inmenso océano de la existencia. La religión la lleva también el hombre en el corazón, pero dado que él es más cerebral que sentimental, necesita pensarla, analizarla filosóficamente, llevarla al laboratorio de las ideas para ir haciendo progresivamente a un lado los sofismas, los dogmas, los caprichos intelectuales y acomodaticios de los humanos concilios que han querido enmarcar a Dios y reducirlo a la mísera, a la estrecha cámara de cerebros bien intencionados, acaso, pero deficientes. La religión es un sentido real, es aquel amor que diviniza y ennoblece la vida, que sublima la existencia y la hace digna de vivirla. La vida sin amor es un desierto sin orillas, un mar sin costas, una sed sin agua, un hambre sin mendrugo de pan, una desnudez sin abrigo. En una palabra, la vida humana sin el sentido del amor no tendrá razón de ser, y es la mujer quien sabe despertar ese sentido cuando en su corazón de madre nos envuelve su afecto, cuando pasa por los caminos de la vida ofreciendo el vino de la existencia que perpetúa las creaciones en transformación constante hacia un ilimitado devenir. Las religiones son para las almas como las andaderas para los niños, y así como los niños al adquirir fuerza y capacidad de equilibrio las abandonan como cosa inútil, igualmente le sucede al hombre con las religiones. A medida que los seres humanos son capaces de trascender en el amor de la forma y conquistar el amor de la vida del espíritu, se acercan conscientemente al Cristo viviente que duerme en su corazón en ansias de transfiguración, de renacimiento, de supremo y de luz eternal. Podemos concluir que la palabra religión se deriva de religare, que significa atar o unir de nuevo. En esta interpretación, la religión se considera como un medio para unir a los seres con lo divino, con Dios, en que améis unos a otros
probaréis que sois mis discípulos. Es esta la conclusión síntesis, el espíritu fundamental, la única norma característica que Jesús exigía a los que quisieran ser dignos de que en ellos naciera la luz del Cristo. El Señor Jesús fue enemigo del culto para su forma física, enemigo de la adoración de imágenes, pues dijo en forma categórica: ¿qué hacéis con decir, Señor, Señor, si en cambio no hacéis cuanto yo os digo? Y San Pablo: quien adora a Dios, que lo adore en espíritu y en verdad. Juan: Dios es amor. Quien no ama no conoce a Dios. Todas las religiones tienen una fuente común. Esa idea fuente común es el amor, que implica el esfuerzo para conducir la humanidad hacia la comprensión de lo que debe ser la armonía y hacia una fraterna cooperación entre los que dicen ser sus más fieles seguidores. El sublime Rabí de Galilea predicó su sabiduría e impulsó su búsqueda cuando dijo: buscad la verdad y ella os hará libres. Verdad y libertad, para palabras claves para inteligenciar y comprender cuál es el real significado de la conciencia de la mujer. Y ahora nos preguntamos, ¿la ciencia Rosacruz es una religión? La ciencia Rosacruz no es, ni está en contra, ni a favor de ninguna religión, pero tampoco tiene ninguna tendencia política. ¿Qué es la ciencia Rosacruz entonces? Es el estudio del hombre, de la naturaleza y del cosmos. Su principal objetivo es el despertamiento progresivo de la sensibilidad y la libertad de conciencia, cuyo factor determinante es el dejar toda creencia, porque anquilosa la conciencia, y también invita a comprender, a estudiar concienzudamente cada una de las leyes universales, como son la ley de causa y efecto, la ley de reencarnación, la ley de epigénesis, entre otras. Afirma que en el hombre se condensa todo lo que podemos estudiar del cosmos, de la naturaleza y de la vida. Luego, afirma que hay muchos medios para ir estudiando al hombre. El más objetivo es la anatomía. Luego le siguen la fisiología y la psicología. Fue así como, sintetizando estas ramas del conocimiento, escribió sobre el tema arquitectura humana o psicofisiología. Este material de estudio estaba sin publicar hasta cuando el grupo de hermanos de la fraternidad pertenecientes al Comité de Publicaciones, y en el cual se encuentra el hermano Juan Omar, lo transcribió, editó y publicó para beneficio de nuestra gran comunidad. Dada esta situación, le pedí el favor al hermano Omar Quijano nos regalara como postre de esta charla el resumen de estos 3 volúmenes, pero aplicados a la persona en sí, a cualquier estudiante o simpatizante de estos bellos y accesos ideales. Y el escrito fue el siguiente: 15 de septiembre del 2023. Hermana Carmeluz, atendiendo su llamado, después de haber revisado las referencias sobre la mujer en psicofisiología y de haber leído lo expresado por el maestro en los capítulos La mujer y la religión y lo que significa la libertad de conciencia en la mujer, puedo enviarle las siguientes, no 5 líneas, sino 5 párrafos. Y dicen de la forma siguiente: en todas las edades le conviene a la mujer estudiar la psicología y la fisiología. La psicología para comportarse en el hogar, como hija ante sus padres y como hermana ante sus hermanos. La psicología
para seleccionar sus amistades, la psicología y la fisiología para escoger a su compañero de vida, la psicología y la fisiología en sí misma de su esposo y de sus hijos, antes, durante y después del proceso de la maternidad, pues de ello depende el futuro de la familia, de la sociedad y de la civilización. Pero especialmente la fisiología y la psicología de sí misma, de su esposo, para estar preparada cuando llegue el proceso de la menopausia, que causa una profunda transformación fisiológica acompañada de un gran impacto psicológico en sí misma y en su familia. Este fue un resumen bastante concienzudo del hermano Juan Omar y pues son los pasos a seguir aplicado a cada uno de nosotros. A continuación, vamos a tratar el segundo capítulo, cuyo título es Lo que significa la libertad de conciencia en la mujer. Dice el maestro Israel Rojas en su libro Dignificación Femenina lo siguiente en cuanto a este tema. Es muy difícil encontrar un hombre que realmente haya conquistado su libertad de pensar y su libertad de sentir. En cambio, las mujeres tal vez nunca han sido sometidas, subyugadas en cuanto a sus sentimientos se refiere, pero de su pensar tendríamos que decir algo muy distinto. La mujer no esclaviza sus sentimientos jamás. Cuando se le obliga, por ejemplo, a contraer matrimonio con un ser al cual ella no ama, barbaridad humana y social, ¿doblega acaso su cerviz, le sirve y le atiende? Pero allá, en el fondo de su corazón, hace un templo, un nicho para aquel que su alma desea y siente como parte integrante de su ser. La mujer siente, vive hondamente sus sensaciones y las goza o las sufre según la sensibilidad de su naturaleza. Esa pobre mujer, víctima de los convencionalismos humanos, víctima de los caprichos de una sociedad que está muy lejos de la realidad de la vida, de unos padres, de una familia carentes de los conocimientos que se relacionan con los misterios del amor, carga la cruz de su martirio, pero no logra en la existencia la placidez, la armonía, la felicidad, aquella que la naturaleza la tenía lógicamente destinada. Es así como la mujer no necesita normas hipócritas impuestas por la vanidad de los hermanos y que el hermano le diga cuál es el hombre que le conviene, ni mucho menos por los cálculos paternales que el padre le haga un inventario al ser de su corazón, ni que la madre pregunte cuál es la tradición del que así se atreve a pedir la mano de su hija, o quizás tienen en cuenta los sentimentalismos sociales de la abuela o de la tía. Al analizar los problemas anímicos, sociológicos y morales, no podemos hacer otra cosa que reconocer en la mujer a un ser al cual los caprichos sociales le han quitado el uso de su legítimo derecho y que por tal razón tiene que claudicar, abdicar de sus propios sentimientos para soportar una rutina hipócrita que le destroza el corazón, acaso sin lamentarse. Por otra parte, tiene que fingir delicadezas cuando se trata de cuestiones superficiales, acomodaticias y falsas. Así, el hombre actual se sorprende de las necesidades femeninas, de su carencia de inteligencia, de su superficialidad y de otras tantas cosas que es fácil encontrar como defectos cuando defectos se busca.
Pero ese hombre que tantos defectos encuentra en la mujer no se da cuenta de que ella ha sido limitada en todas sus actividades, que no se le ha permitido ver la vida tal cual es, que se le ha fingido todo, hasta el amor mismo, que ella carece de ese campo de experimentación que el hombre ha tenido, que a ella no se le ha permitido visitar las universidades ni oír conferencias de carácter científico, ni mucho menos estudiar biología y psicología, que son las dos grandes ciencias que están llamadas a sacar a la mujer y al hombre del estado de ignorancia en que actualmente se vive. El temor, morbo psico, psicológico que cohíbe la libertad de conciencia. ¿Cómo pretendemos que la mujer disponga de libertad de conciencia sin la cultura suficiente y sobre todo sin que el hombre que la acompaña tenga esa efectiva libertad? Dada esa circunstancia, ¿qué pretende él pedirle a la mujer? ¿Acaso no es el hombre tan débil como ella en las cuestiones de la superstición, de la credulidad, de la fe ciega y sobre todo del temor, que es el mayor y más grande enemigo de la felicidad humana? El temor, principal enemigo de la libertad de conciencia. Y ahora que hablamos del temor, hemos de analizar este morbo en sus desastres psicológicos, pues muchas son las anomalías de carácter físico y moral que este espantajo ha causado a la sufrida humanidad. No es posible disponer de libre conciencia cuando se teme a tantas cosillas de insignificante o de ningún valor en la vida. Pero, ¿a qué le teme principalmente la mujer y por qué? Hay muchas mujeres jóvenes que al contraer matrimonio temen a la maternidad y hacen muchas barbaridades para rehuirla. ¿A qué se debe aquel estado? Pues sencillamente a la carencia de libertad conscientiva por parte de la sociedad, por parte del hombre, que ha llegado a mirar a la mujer madre con cierto sentido despectivo, porque el materialismo se ha apoderado de la pobreza moral de los pueblos para hacer en ellos pasto de la vanidad a todos los ilusos que creen que profanando los misterios de la vida pueden obtener la dicha y la felicidad que tanto ansían. Nada más falso. Entonces, ¿quién construye la felicidad en cada hogar? La felicidad del hogar no se hace efectiva mientras no aparezca el hijo, que es el que viene a construir la trilogía del equilibrio humano. Matrimonio sin hijos es como flor sin fruto, como poeta sin inspiración, como artista sin lienzo y sin imagen, como violín sin tañedor, como lecho del río sin aguas cristalinas, como cima de montaña áspera y escarpada sin copo de nieve que la corone, como sol sin luz ni calor, como cielo sin luna y sin estrellas. Desgraciado el vientre que no conciba y desgraciado el hombre que lance su germen en lugar infecundo. Dijo el gran sabio y gran místico cristiano San Pablo, que atravesó los campos, trepó las cimas de las montañas, descendió a los valles y bebió el agua cristalina del arroyo para apagar su sed y poder continuar sin descanso la predicación de la buena nueva, que no era otra cosa que la doctrina del amor realizada por su inspirador, el divino Rabí de Galilea. Preguntamos,
Entonces, ¿qué es lo que en realidad necesita la mujer? La mujer lo que necesita es cultura, cultura y más cultura. Es lo que necesita la mujer, una amplia cultura, un profundo conocimiento de las cuestiones vitales de la existencia, una orientación clara acerca de los problemas que ella como mujer debe afrontar en la vida. Una mujer con un claro conocimiento de la vida social tal cual es, de la vida amorosa con sus delicados problemas y de la vida económica con los suyos no menos graves. Será la mujer capacitada no solamente para guiarse a sí misma, sino también para ayudar a guiar este mundo que se encuentra en estado caótico y en bancarrota de valores. Si la mujer ha sido siempre libre de sentir, no lo ha sido para realizar lo que ella experimenta como lo más adecuado para su ideal en la vida. Para que esta libertad inteligente, moral, espiritual, psicológica, pueda hacer su aparición en la entidad femenina, es absolutamente indispensable que ella reclame sus derechos a una cultura superior y que la sociedad los facilite con todo el entusiasmo que lleva consigo la genuina comprensión de estos problemas. Esta es la situación real, afectiva, de la mujer en los tiempos actuales. Ahora damos a toda esta problemática de la mujer una pequeña reflexión. Los escenarios antes expuestos no favorecen en lo más mínimo a la mujer. Describe el maestro como la misma naturaleza bondadosa de la mujer hace que sacrifique su sentir y se vea obligada a renunciar a su propia felicidad. La hipocresía, vanidad, los convencionalismos y exigencias de todo tipo por parte de su propia familia, padres, hermanos, tíos, etcétera. Además, la rampante incomprensión de su esposo, de la sociedad y del gobierno hizo que casi en forma definitiva sepultara sus capacidades internas latentes en su mente y en el corazón. No contaba con un cómplice, soporte o guía como compañero de vida que le hiciera vivir a plenitud el verdadero amor como generoso y desinteresado e inducir en ella el primum mobile, el primer movimiento para liberar su conciencia y por ende su exquisita sensibilidad. Es así como nos preguntamos, ¿cuál es la primera universidad en la cual el hombre en formación recibe las primeras impresiones fundamentales para la organización de su carácter y para la acumulación de las experiencias que han de servirle en la vida práctica? La respuesta es, esa universidad no es otra cosa que el paternal hogar. ¿Y a cargo de quién está la rectoría? Corresponde siempre a la madre. Si ella posee cultura y un criterio bien formado para conducir sus hijos, estos irán almacenando conocimientos valiosos y su vida será un triunfo rampante. Pero si la cultura es deficiente, como en este caso, no podrá orientar con rectitud a los seres que la naturaleza le confía. Esta sencilla pero sabia reflexión basta para percibir la esencialidad e importancia de la cultura femenina. Hasta aquí, hermanos y hermanas, el capítulo sobre lo que significa la conciencia en la mujer. Con su libertad, con su forma de ser, con su eh, plan para que pues prácticamente la mujer pueda surgir y pueda colmar algún día todos sus ideales.